Eso fue lo que asustó a Marco en su primera noche, y así comienza la historia de la primera noche. El aire de la noche en Blackwood era espeso, cargado con el frío metálico de la inminente lluvia y el inconfundible aroma a tierra húmeda y decadencia. Para Marco, un novato de 22 años con la piel aún sin curtir por las crudas realidades de la vida. Esa noche era su debut como custodio del cementerio de la colina silenciosa. El nombre en sí mismo era una paradoja macabra. El silencio que ofrecía no era el de la paz, sino el de una expectación ominosa. Su predecessor, un hombre curtido llamado Elías con ojos que habían visto demasiadas madrugadas sin luna, le entregaba las llaves con una solemnidad que rayaba en la advertencia. «Mira, chico», dijo Elías, su voz un susurro ronco que apenas rompía la quietud sepulcral. «Este no es un cementerio cualquiera. Aquí es donde van los que mueren en el hospital psiquiátrico de Arkham Heights. Gente con mentes complicadas y almas aún más». Marco asintió, tratando de parecer imperturbable, pero un escalofrío ya le recorría la espalda. Había oído rumores, por supuesto, leyendas urbanas que hablaban de susurros entre las lápidas, de sombras que danzaban bajo la luna, pero Elías no hablaba de leyendas. Sus ojos, profundos y sin brillo, transmitían una verdad más sombría. «No importa lo que escuches, no importa lo que veas», continuó Elías, su mano arrugada posándose pesadamente sobre el hombro de Marco. «No salgas de la caseta, ¿me entiendes? Absolutamente bajo ninguna circunstancia, ni por un sonido, ni por un grito, ni por lo que sea. Quédate dentro y llegarás al amanecer. Sal fuera y, bueno, que Dios se apiade de tu alma». Elías no esperó respuesta, simplemente se dio la vuelta y se perdió entre la niebla incipiente, dejando a Marco solo con el vasto y oscuro lienzo de tumbas y mausoleos que se extendía ante él. La caseta de guardia era pequeña, apenas una caja de ladrillos con una única ventana que ofrecía una vista panorámica del corazón del cementerio, un lugar donde las lápidas más antiguas se inclinaban como dientes cariados, y los ángeles de piedra lloraban silenciosamente bajo la pálida luz de la luna. La primera hora fue de una calma inquietante. El único sonido era el tic-tac monótono de un viejo reloj de pared y el batir de las alas de algún pájaro nocturno. Marco intentó leer una novela de detectives, pero las palabras se difuminaban en la página, su mente regresando una y otra vez a las palabras de Elías. Arkham Heights. Los pacientes, ¿qué tipo de almas perturbadas podían ser esas? Fue justo después de la medianoche cuando comenzó. Un sonido, al principio, tan sutil que Marco pensó que lo había imaginado. Un gemido suave, como el quejido del viento entre los cipreses, pero con una resonancia claramente humana. Provenía de la sección más antigua, donde las tumbas estaban casi cubiertas por la hiedra. Marco se pegó a la ventana, sus ojos escudriñando la oscuridad. No había nada, solo sombras danzantes y el contorno fantasmal de las lápidas. El gemido se repitió, un poco más fuerte esta vez, acompañado de un leve arrastrar, como si alguien caminara descalzo sobre la hierba mojada. Solo el viento se dirigió Marco. Su voz apenas un susurro, pero el viento no solloza. Entonces la vio. Al principio era solo una silueta moviéndose lentamente entre las tumbas. Parecía ser un anciano, encorvado, su cabello largo y blanco, brillando débilmente bajo la luna. Caminaba con una dificultad evidente, una mano extendida, como si buscara algo en la oscuridad. Marco sintió un nudo en el estómago. Elías le había dicho que no saliera, pero el anciano parecía perdido y débil. Un escalofrío no relacionado con el frío lo recorrió. ¿Y si era alguien que se había colado? O peor aún, alguien que había sido abandonado allí. La idea de que una persona mayor estuviera deambulando sola en un cementerio de noche
era desgarradora. La figura se detuvo junto a una tumba sin nombre, su cabeza inclinada, y entonces habló. La voz era débil, casi inaudible, pero Marco la escuchó claramente a través del cristal. Perdido, he olvidado el camino a casa. Marco vaciló. Queria, la compasión luchaba con el miedo primario que Elías había plantado en su mente. Se acercó a la puerta de la caseta. Su mano tembló sobre el pomo frío. De repente, los ojos del anciano se alzaron. Se clavaron en la ventana de la caseta. Marco sintió un escalofrío helado que le atravesó el alma. No eran ojos de súplica o de confusión. Eran ojos de una oscuridad inmensa. Un vacío que parecía absorber la poca luz que la luna ofrecía. Y en ese instante, el rostro del anciano se retorció en una mueca que no era de tristeza, sino de algo mucho más antiguo y malévolo. La voz del anciano volvió a resonar, pero esta vez no era un gemido, era un susurro gutural, teñido de una rabia helada que se colaba por cada rendija de la caseta. ¿Por qué no vienes a jugar? El arrastrar de sus pies dejó de sonar como un andar cansado. Ahora era un raspado, un sonido de uñas contra la tierra, y la figura del anciano comenzó a moverse, ya no con dificultad, sino con una rapidez antinatural, dirigiéndose directamente hacia la caseta de guardia. Marco retrocedió de la ventana, su corazón golpeando como un tambor frenético contra sus costillas. La luz de la luna se oscureció momentáneamente, como si las nubes hubieran decidido conspirar. El aire dentro de la caseta se volvió gélido, y un olor a tierra mojada y a algo dulzón y pútrido llenó sus fosas nasales. El raspado se hizo más fuerte y Marco escuchó golpes secos contra la puerta de madera. No eran golpes de una mano, sino algo más contundente, algo que parecía querer derribar la barrera. Estoy tan solo, tan frío. La voz del anciano ahora era una mezcla de lamento y amenaza, una dualidad que era más aterradora que cualquier grito. Marco se cubrió los oídos, apretando los ojos, deseando que todo fuera una pesadilla. Los golpes se intensificaron y la madera de la puerta comenzó a crujir ominosamente. Elías, sus palabras resonaron en su mente. No salgas de la caseta, ni por un sonido, ni por un grito, ni por... Loki. El terror lo paralizó. Pegado a la pared, Marco sintió como el frío se intensificaba y una vibración sutil recorría el suelo de la caseta. Los golpes cesaron abruptamente. Un silencio aún más denso se instaló. Un silencio que era casi tan aterrador como el estruendo anterior. Marco se atrevió a abrir un ojo, luego el otro. En la ventana, algo se movía del otro lado del cristal. Una sombra oscura, alta y delgada, bloqueando la poca luz de la luna. Entonces, el rostro apareció, pegado al cristal, distorsionado, casi irreconocible. Ah, no, era el anciano, o al menos no era el anciano que había visto antes. Sus ojos eran cuencas vacías y oscuras, y su boca se abría en un grito silencioso y cavernoso, revelando hileras de dientes irregulares y afilados. La piel, antes pálida, ahora era una masa verdosa y descompuesta, con jirones de carne colgando. Marco no pudo evitar el grito ahogado que escapó de su garganta. La figura golpeó la ventana con una fuerza sobrenatural, y Marco escuchó el sonido de grietas diminutas formándose en el cristal. Podía sentir el aliento helado de lo que fuera esa criatura a través del vidrio. Un momento después, la sombra se retiró tan rápido como había aparecido, fundiéndose de nuevo en la oscuridad del cementerio. Marco se ficou ahí temblando incontrolablemente, el corazón latiéndole como un colibrí. El olor a putrefacción se disipó, reemplazado por el aroma más benigno de la tierra mojada. El silencio regresó, pero ya no era un silencio inquietante.
Era un silencio cargado de una presencia que aún lo observaba desde las sombras. Pasó el resto de la noche acurrucado en un rincón, con los ojos fijos en la ventana y la puerta, rezando por la llegada del amanecer. Cada sombra parecía cobrar vida, cada susurro del viento era una voz amenazante. Cuando los primeros rayos pálidos del sol comenzaron a asomarse por el horizonte, tiñendo el cielo de grises y púrpuras, Marco sintió un alivio tan profundo que estuvo a punto de llorar. El sol trajo consigo una sensación de seguridad, pero también la certeza de que la noche anterior no había sido una pesadilla. Las palabras de Elías resonaron de nuevo en su mente, esta vez con una claridad aterradora. ¿Qué sería de él las próximas noches? Y más importante aún, ¿qué otros ecos del olvido aguardaban su turno en el cementerio de la colina silenciosa? La imagen del anciano distorsionado y los golpes en la ventana se grabaron a fuego en su memoria. Marco sabía que esta era solo la primera noche, y un terror aún mayor estaba por venir, porque lo había escuchado en murmullos de las sombras. Suscríbete y comparte.